Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. Hay gozo en nuestros corazones. Amén. Tiene este gozo. Aleluya. No hay gozo, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. ¿Quién nos juzgará, verdad? Ese es el tema de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Así que tiene el libro de Juan. Amén. Juan capítulo 8, verso 1. ¿Lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leeremos hasta el 9, hermano. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Padre, gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria, porque tú eres bueno, Padre, y grande es tu misericordia. Hoy en esta noche estamos delante de ti, Padre, pidiéndote, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús nos hables, Señor, y nos hagas entender y comprender tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este pueblo, Señor, que tú has lavado, has comprado a precio de sangre, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por los hermanos que hoy están, Señor, en este lugar, y los que no pudieron estar, Señor, tú sabrás. Aquellos, Padre, que están por las redes sociales, Padre, que este mensaje sea de bendición para ellos y también para nosotros, Rey de Gloria, que podamos edificarnos en tu palabra y en tu verdad, Rey de Gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Podemos, hermanos, ver y meditar en esta palabra, hermanos. Podemos darnos cuenta cómo los escribas y los fariseos, hermanos, estaban tan enfocados o tan acostumbrados a la ley, enfocados en pudiéramos decir, una costumbre o una tradición. Sorprenden a esta mujer, dice que en medio, dice el versículo entonces, el 3, sorprendida en adulterio, en el mismo acto, dice, en el mismo acto que la sorprendieron fue traída. Y leímos ahí en el versículo 1 en adelante que Jesús se fue y fue, dice, al monte de los olivos. Y usted se imagina, hermanos, estando él en el monte de los olivos, dice que enseñaba, y la Biblia dice que vino ¿quién? Todo el pueblo, hermanos. Imagínense, hermanos, la verdad no investigué qué tan grande era ese pueblo, si era un pueblo como Grand Island, un pueblo como, no sé, hermanos, qué cantidad, pero usted solo suponga o piense, hermanos, que era aquella multitud. Y vinieron los escribas y los fariseos y trajeron a aquella mujer adúltera, dice, delante de Jesús, y la pusieron en medio de todo el pueblo. Oiga bien, entonces, hermanos, porque ellos estaban acostumbrados, esto fue lo que se les fue a ellos enseñado, de tal manera que eso es lo que ellos querían que se hiciera, y así como era, así
tenía que ser, según para ellos. Pero nosotros, hermanos, nos damos cuenta que Cristo, allá en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, dijo: no penséis que yo he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces Jesús está diciendo: ¿saben qué? Yo no vine para eliminar lo que Moisés les enseñó, para lo que los profetas les enseñaron a ustedes. Yo no vine para que eso sea quitado. Yo vine para que lo que está escrito se cumpla, porque la ley se va a cumplir por medio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, por medio de mí, ustedes van a aprender de lo que yo les voy a enseñar. Entonces, hermanos, pero Jesús cambia todas las cosas. Y Jesús les dice: pues el que de ustedes esté limpio, suelte la primera pedrada. El que de ustedes no tenga un pasado, el que de ustedes no tenga algo que les perjudique en la conciencia, suéltenla. Suelte la primera pedrada, le dice Jesús. Hermano, fíjese, Jesús, si pudiéramos decir así, sin remediar tantas palabras, Jesús les dice, estaba agachado, leímos, Jesús estaba agachado, se levanta y les dice, los mira a la cara y les dicen: ok, suelten pues, si ustedes se consideran limpios, vamos a cumplir la ley. Como ustedes empiecen, así va a ser, pues, así vamos a terminar. Pero Jesús no vino a eso. Entonces les dice, hermanos, y les habla a la conciencia. Les habla a la conciencia, porque ellos empiezan a pensar y a decir lo que ellos tenían, lo que ellos pensaban, qué sé yo, hermanos. Entonces Jesús no vino a condenar. Jesús vino, dice Lucas capítulo 19, verso 10, dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido, a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Entonces Jesús no condena a la mujer, hermanos. No condena. Veamos aquí 8:10. Enderezándose Jesús, de Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios, hermanos, Dios en verdad, Él no ve como usted o como yo vemos. Él le dijo: nosotros, hermanos, vemos de muy diferente, totalmente diferente a Cristo. Él le dice: vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellos que te querían apedrear? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Y ella dice: no, Señor, no hay nadie. No, nadie me acusó. Entonces Jesús le dice: ni yo tampoco te acuso. Yo no te voy a acusar, no te voy a poner una culpa, no, nada. Vemos, hermanos, dos cosas. El hombre es el que siempre supuestamente está pidiendo justicia. Los fariseos eran los que estaban pidiendo justicia. Ellos eran los que pedían justicia. Oiga, pero Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo, porque sabe que estaban pidiendo justicia para la mujer. ¿Y dónde estaba el galán? ¿Dónde estaba el hombre? Si dice la Biblia que la encontraron en el mismo acto de adulterio, entonces tenía que existir un hombre. ¿Por qué entonces los fariseos o el hombre está pidiendo justicia solamente por la mujer? Entonces, ¿qué tenía el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué para él no había justicia? ¿Para él no era la ley? ¿Era solamente para la mujer? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que todo eso lo vino a cambiar Cristo. Todo eso lo cambió Cristo. El hombre no piensa como Cristo piensa. Entonces, porque hermanos habían cometido un adulterio,
y pedían juicio contra la mujer. Los escribas, los fariseos demandaban juicio contra la mujer y le dicen: maestro, fue encontrada en el mismo acto, por tanto tenemos que apedrearla, tenemos que matarla, tenemos que matarla. Jesús le dice: ok, empiecen pues, empiecen. Pero hermanos, le dicen a Jesús, ¿sabe que dice que lo hicieron para tentar a Jesús? Porque los fariseos tampoco querían mucho a Jesús. Entonces lo hicieron para provocar o para decirle: hermanos, ¿sabe qué? O ¿sabes qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿O qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿O qué estás pensando tú, Jesús? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Jesús, hermanos, sin remediar palabra, nomás les dijo, sin tanta explicación: denle. Ustedes se sienten limpios, háganlo, tienen derecho, porque así les enseñó Moisés. Pero el Señor, hermanos, sabe que Él nomás le dijo eso. Él no dijo tanta cosa, hermanos, para convencerlo. Fíjate que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, sino que, hermanos, les movió la conciencia y les empezó a hablar en su interior, porque nadie, ningún hombre, hermanos, estaba ahí de los que acusaban a la mujer. Entonces, hermanos, le piden su opinión a Jesús para tentarlo, dice. Para tentarlo a ver qué opinaba él, hermanos. ¿Sabe que? Fíjese, a veces, hermanos, a veces nosotros opinamos o soltamos la boca más de lo que debemos de soltarla. O a veces ni la opinión nos están pidiendo cuando nosotros ya estamos hablando. Y entonces, hermanos, y te dicen: uy, mira, y fíjate, ¿y tú qué opinas de este o qué opinas de aquello? Oh, no, hombre, y soltamos la lengua y empezamos a hablar. No debe de ser así en nosotros, hermano. ¿Sabe que lo que yo he meditado y he pensado, hermanos, que en las iglesias a veces, hermanos, lo que le echamos a veces, o los predicadores o los adultos piensan son en los jóvenes? No, que los jóvenes, fíjese que el joven, no, hombre, no cierra ni en los ojos para adorar. No, que el joven esto, no, que el joven aquello. No, que somos así, hermanos. Y no debería de ser así. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando usted tenía la edad de todos estos jovencitos que están en la iglesia, ¿dónde se encontraba usted? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo a la edad de esos jóvenes, hermano? ¿Usted quería estar encerrado en la iglesia? Usted no quería estar. Yo no estaba, yo no estuve. Yo no estuve en la iglesia. Para los jóvenes, hermanos, no es que yo venga a defender a los jóvenes, sino que el Señor los bendiga, les dé fuerza, los ayude, hermanos. Nosotros tenemos que ayudarlos. ¿Sabe por qué, hermanos? Si para ellos es muy difícil. Si a veces para los grandes. Si a veces hasta para los grandes es difícil que usted, como muchas veces se repite, ¿verdad? Que usted esté afuera, agarre su plato de comida, se siente a orar delante de los demás. A veces se siente una opresión, usted siente que lo está viendo todo el mundo. Imagínense, hermanos, cuánto más los jóvenes. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos ayude a nosotros. Pero, hermano, a veces venimos a poner cargas más de las que no. Dice Dios, ¿verdad? Que Él no pone cargas más de las que no podemos llevar Él. Pero nosotros a veces ponemos más de las que los jóvenes o la gente no puede llevar, hermanos. Jesús entonces, Él vino y dio esa respuesta tan hermosa, hermano. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga bien, aún Cristo, nosotros tenemos la promesa, aún Cristo, hermanos, así como intercedió por esta mujer adúltera, Él todavía intercede por usted y por mí. Cristo no está muerto. Cristo está vivo y dice que Él es el que intercede. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién es el que pagó por usted, por mí? Cristo.
Así que lo que digan o lo que quieran levantar contra usted, contra mí, que no nos interese, hermano. Que no nos interese, porque fue Cristo. Cristo es el que lo va a juzgar, Cristo es el que lo va a redimir, Cristo es el que lo va a condenar, hermanos. Cristo es el que lo va a condenar a usted y a mí. Pero Él intercede, dice, intercedió por esta mujer adúltera, porque si no, hermanos, ¿qué habrá pasado? La matan. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre, dice, intercediendo por los escogidos, por sus santos, o sea, por usted y por mí. La Biblia nos enseña, no, la Biblia nos enseña que ninguno de nosotros somos buenos, hermano. Ninguno de nosotros somos buenos. Todos nosotros necesitamos del perdón de Dios siempre, constante. No somos buenos. A veces nosotros quisiéramos llamarnos buenos o decir que somos buenos porque hacemos obras, porque hacemos esto, porque hacemos aquello. Si el mismo Jesús dijo, bueno solamente Dios. Jesús lo que quiso dar a entender y enseñar, hermanos, que todos nosotros es como tanto como esa mujer adúltera. Ella necesita perdón, nosotros necesitamos perdón, todo el ser humano necesita perdón y constantemente. Se muestra claro la hipocresía y el juicio de estas personas que levantaban contra la mujer, hermanos. Prácticamente Jesús les dice, háganse un autoexamen, examínense. Si ustedes por dentro están al 100%, lancen la primera piedra. Lancen la primera piedra. Y dice que empezaron a irse desde el más grande hasta el más chiquito. Entonces empezarían, no dice la Biblia, hermanos, yo me imagino que empezarían a pensar las personas, a decir, no, hombre, si yo acabo de robar, si yo acabo de mentir, incluso yo estoy en adulterio, solamente que no lo habían agarrado, no lo habían sorprendido. Entonces, hermanos, empieza la mente, porque Cristo les habló a la conciencia. Empieza la mente a trabajar y empieza a decir tantas cosas, la mente a recordar, hermano, porque la mente es la memoria, es donde está guardado todo, hermanos. Aunque haya sido hace 20, 30, 50 años, la mente empieza a trabajar y entonces esa gente empezó a decir, santo Dios, yo necesito perdón también como esta mujer. ¿Cómo es que vamos a acusarla? ¿Cómo es que vamos a apedrearla? Si yo también necesito ese perdón. Pero vemos la compasión, hermanos. Vemos la compasión de Cristo. Vemos la compasión de Cristo hacia la mujer. Y no solo hacia la mujer, hermanos, sino que hacia todos nosotros. La compasión que Jesús ha tenido por nosotros. Salmos, oiga, vamos al Salmos. Vamos al Salmos. Salmos capítulo 25. 25:8. ¿Lo tiene? Amén. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Oiga lo que dice el 11, verso 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. El salmista David, hermanos, implora y desea el perdón. Él suplica al Señor, le dice, deseo, necesito que me perdones, necesito que me limpies. Perdóname, Señor, que mi pecado es grande. Hermano, él está clamando, él está pidiendo. ¿Sabe que cuando uno comete errores, hermano? Cuando yo estoy seguro, usted ha cometido errores, cuando usted ha cometido fallas, cuando yo he cometido fallas, a veces, hermanos, nosotros queremos, a veces decimos que la tierra me trague. A veces decimos, no, hombre, yo quiero que la tierra me trague, o quiero desaparecer, quiero que lo que yo estoy diciendo, sé que estoy diciendo la verdad, quiero que me crean. Quiero que me crean lo que yo estoy hablando. Uno necesita, hermanos,
ese perdón uno necesita y uno dice, créeme que así fue. Pero no, hermanos, muchas veces endurecemos el corazón y decimos, no, tú eres culpable y eres culpable. Tú fuiste culpable y tú fuiste culpable, y así es, y así es. Fíjese, hermanos, es que no hay cosa más dura como la que le pasó a Job, que le tocó vivirlo en su propia carne. No hay cosa más dura, hermanos, que uno puede decir, ¿sabe qué? Está enfermo aquella persona, está enferma aquella persona, casi está por morir. Sí, pero es amigo, es conocido, está por allá, por acá. Pero no hay cosa más dura, hermanos, cuando le toca a uno mismo, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, alrededor de su familia. ¿Sabe, hermanos? En una ocasión, allá en mi pueblo, entraron unos ladrones. Se metieron unos ladrones a una casa a robar. Valga la redundancia. Entonces, hermanos, allá acostumbraban, porque vamos a decirlo así, de moda los asaltos. La gente se enteraba que había vendido su maíz, su ajonjolín, cualquier cosa. Sabían que la gente tenía su dinerito. En la noche estaban en las casas, hermano. Entonces, ¿qué quiero decirle? Dirá usted, a mí qué me interesa eso, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que quiero decirles o que quiero llevarlos es que en esa noche la gente empezó a gritar, a los que estaban asaltando empezaron a gritar dentro de sus casas, y salieron las personas que poseían un arma, salieron y empezaron a correr a los ladrones. Los empezaron a correr y empezaron a disparar, pero dispararon al aire. Entonces, dentro del grupo que iba siguiendo a los asaltantes, iban varios que no tenían armas, pero iba uno de ellos ahí que gritaba, hermanos, dispárenle, dispárenles. ¿Y por qué no les disparan? Mátenlos, denle, dispárenle. Hermanos, pues las personas, ¿verdad? Gracias a Dios que no dispararon, ellos no dispararon, solo disparaban al aire para que supieran que iban armados. Y lo siguieron y hasta que los capturaron, hermano. Cuando los capturaron, el gritón va viendo que era uno de los hermanos. Va viendo que era uno de sus hermanos. Ese hombre se fue de este mundo, hermano. Este hombre, hermanos, se fue de este mundo. Decía, wow, no puedo creer, es uno de mis hermanos. Se imagina a dónde lo quiero llevar, a lo que le estoy dando a entender, hermanos, que entonces si a ese hombre que gritaba, que le hubieran hecho caso, dispara, cuando él hubiera ido a encontrar a su hermano muerto. Si le pesó y le dolió, hermanos, cuando lo vio solo con sus palabras, se imagina cuando lo hubiera encontrado ahí muerto, hermanos. Entonces, darse cuenta cómo es el pensamiento o la mente del ser humano. El pensamiento del ser humano, hermanos, es condenar. Es decir, se lo merece, se merece 100 años en la cárcel, se merece esto, se merece aquello, se merece todo el peso de la ley delante de nosotros, hermanos. Pero delante de Cristo no. Escuché a un presidente que dijo, el hombre dijo, es que el presidente no nos deja salir de la cárcel. Y dijo el presidente, no, ahí vas a estar en la cárcel, pero yo tengo derecho del perdón. Sí, Dios te va a perdonar, le dijo, si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Pero de que vas a estar en la cárcel, vas a estar en la cárcel. Porque sí, hermanos, había ya matado a varias personas. Entonces esta persona merecía estar en la cárcel. Pero oiga, entonces si esta persona se arrepiente, él va a ir al cielo juntamente con usted y conmigo. Qué injusto es Dios, ¿verdad? De ninguna manera, hermano, porque dice la Biblia que él no vino a condenar al mundo, sino que para que todo el mundo sea salvo por él. A eso fue lo que vino Cristo, a salvar al mundo, no a condenar al mundo, hermano. Pero Dios no es como nosotros. Cristo no es como nosotros. Cristo dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos.
Sus caminos no son como sus caminos. Entonces nosotros, hermanos, debemos meditar en la palabra. Debemos de meditar en nuestros pensamientos. Debemos nosotros, hermanos, no condenar. Dice la Biblia que de Dios es el castigo. Él pagará, de Él es la venganza, Él pagará, Él es el que va a pagar. Nosotros no, hermanos, porque nosotros a veces podemos dar o pagar más de lo que se debe de pagar, o vamos a darle menos de lo que se merece. Cristo es el único que sabe. Él es el único, hermano. Para eso vino Cristo al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a Romanos. Él no vino para condenar al mundo. Romanos 5:12. Él no vino para condenar el mundo, hermanos. Él vino para salvar el mundo. ¿Sabe que si Cristo hubiera venido para condenar al mundo, no era necesario que Cristo viniera? No era necesario que Cristo viniera. El mundo ya estaba condenado. Eso lo podemos ver desde Génesis. El mundo ya estaba condenado. No era necesario que Cristo viniera. Si Cristo hubiera venido, hubiera muerto, hubiera bajado a la tierra, hubiera ido a la cruz para condenar a todo el mundo, pues entonces no hubiera tenido, como quien dice, sentido que Cristo hubiera muerto. El mundo ya estaba condenado. Él vino para salvar lo que estaba perdido, no para condenar. Entonces, hermanos, veamos Romanos 5:12, ¿lo tiene? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta, hermanos? La muerte y el pecado entró desde que Adán y Eva fallaron. Y por tanto, usted y yo lo que merecíamos era el castigo eterno. Entonces Cristo no vino a castigarlos. No estoy diciendo que usted y yo podemos hacer lo que queramos hacer. No, pero Cristo vino a salvar al mundo, no a condenarlo. La solución es Cristo, hermanos. La solución es Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Veamos Romanos, aquí más adelantito. Romanos 5:18 al 20. ¿Lo tiene? Romanos 5:18 al 20. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice entonces que así como entró por uno el pecado y la muerte, por Cristo mismo entró la vida, la redención y la vida eterna para todos nosotros. Porque Él vino a morir, hermanos, en la cruz del Calvario. Dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice, 3:17, perdón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, esta es la condenación para el hombre.
Para todo aquel que en él no cree, dice, ya ha sido condenado. Esta es la condenación del mundo, dice. Porque muchos hermanos acarreamos costumbres o acarreamos como los fariseos, pensando que, oh, si yo peleo con mi esposa, si yo peleo o hago esto, entonces estoy condenado para siempre. O si, hermanos, yo conozco personas que se fueron de la iglesia, hermanos, se fueron y hicieron tantas cosas, se tatuaron, se hicieron muchos tatuajes en su cuerpo. Entonces, hermanos, ¿ellos están condenados de una vez para siempre? De ninguna manera, hermanos. Y gracias por la misericordia de Dios que todos nosotros estamos siendo instruidos por medio de la palabra. Porque, hermanos, a veces hay o muchas veces enseñan conforme ellos quieren. Ellos enseñan como estaban estos fariseos, hermanos. Esta es la ley y así va a ser. Por tanto que esta mujer tiene que morir apedreada, y no sabían, o si sabían, nomás estaban haciendo que no sabían. Y entonces Jesús le dice, ¿saben qué? De hoy en adelante no es de esa manera. Porque la ley, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Y la gracia soy yo, dijo Jesucristo. Por tanto, ya no es como ustedes piensan. Ahora es para que la ley se cumpla por medio de mí, y se va a cumplir como yo la ordeno. Muchas veces, hermanos, venimos acarreando cosas. Fíjense, entonces le digo, este hombre o este muchacho se fue y se hizo un montón de tatuajes, ¿verdad? Se hizo un montón de tatuajes en su cuerpo. De ninguna manera él está condenado a muerte. Si él se arrepiente, Dios va a tener misericordia y le va a dar salvación. Y es lo que esperamos, que este joven se arrepienta y venga a la iglesia y venga al arrepentimiento y se entregue a Cristo, y Dios lo va a perdonar. Pero sabe, entonces, ¿hay consecuencias? Claro que sí hay consecuencias. Yo escuché de una persona, hermanos, que decía que él cometió adulterio. Esta persona cometió adulterio, lo corrieron, lo expulsaron, hicieron muchas cosas, lo sacaron de la iglesia y lo expulsaron de la iglesia. Hermano, es cierto, tal vez la esposa o el esposo ya no lo va a sí lo va a perdonar, posiblemente sí, si es cristiano lo va a perdonar, pero no significa o necesita estar viviendo juntos si no quiere. Pero de que lo va a perdonar. Entonces, ¿y esa persona, hermanos, la va a condenar Dios? De ninguna manera. De ninguna manera Dios la va a condenar. Sí, obviamente si se arrepiente. Entonces, hermanos, Dios la va a perdonar, Dios le va a dar salvación, pero esa persona va a correr muchas consecuencias en su vida, porque va a perder su hogar, va a perder su esposo o su esposa, va a perder sus hijos, va a perder el derecho en su casa, de su hogar, de todo, hermanos. Van a haber consecuencias, claro que sí van a haber consecuencias, porque esa es la consecuencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, va a tener misericordia de ellos. Entonces, hermanos, ¿estamos diciendo que Dios está dando licencia para ir a pecar? De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. Dice primer libro de Juan. Primer libro de Juan. Capítulo 2. Verso 1 al 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Entonces Jesús nos habla y nos dice: hijitos, hijitos míos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Por favor, no lo vayan a hacer, no estén pecando, no se les es permitido andar pecando. Pero si por alguna razón, por algún poquito, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. Jesús es justo, hermano. Lo pudimos ver, hermanos, en la mujer adúltera. No fue condenada, hermanos, porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, para que todo se haga por medio de ella. Regresemos a Juan. Regresemos aquí a Juan. Juan 8. Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, hermanos, le dice a la mujer: yo no te condeno. No encuentro una condenación para ti. Yo te perdono. Yo te perdono, pero eso sí, vete y no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a cometer eso, pero yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te querían matar? ¿Te das cuenta? Ellos también necesitan un cambio. ¿Te das cuenta? Ellos necesitan también un perdón, porque nadie es bueno. Todos necesitamos un perdón de Cristo. Todos necesitamos el perdón.